Entonces, a ver, ya estamos grabando. La guía de actividades número 4, que es célula. Para empezar, les dice en la guía, los objetivos de esta guía son comprender el concepto de teoría celular, o sea, qué es una célula y cómo funciona, analizar las características básicas de las células procariotas y eucariotas, y conocer los diferentes tejidos que constituyen el ser humano. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, gente. Uno viene en invierno y no tiene más cosas, me parece ni la... Les pido, porfa, que se avisen, ¿sí? Entre ustedes, porque así no interrumpimos tanto la clase, ¿sí? Eh, si no, se hace más complicado, ¿sí? Ya está grabando. Vamos entonces. Tenemos los objetivos, esto de conocer los diferentes tejidos que constituyen el ser humano, no lo vamos a ver específicamente acá, es un objetivo que debe haber quedado de cuando la guía incluía órganos y tejidos en esta actividad. ¿Sí? Así que nos vamos a enfocar en los dos primeros objetivos, comprender la teoría celular y analizar las características básicas de las células procariotas y eucariotas. En la actividad número 1 dice, se presenta un esquema de la célula en el cual se pide que escriba un título para el mismo e identificar y colocar nombres a las siguientes estructuras si corresponde. ¿Sí? Vamos a ver, esto es una imagen de una célula eucariota, obviamente, porque tiene núcleo, ya vamos a ver esa diferencia, y nos vamos a ir a este ejemplo que es básicamente la misma imagen, nada más que completado, para ver la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Eh, se, ¿Se ubican en la diferencia entre una célula procariota y una eucariota? Sí, bueno, ¿qué? Ahí va. No tiene núcleo, ¿sí? Las procariotas son aquellas células más simples, más antiguas filogenéticamente, que no tenían núcleo, que no tienen núcleo. Un ejemplo particular es la bacteria. Las bacterias son procariotas que no tienen núcleo. No tienen núcleo definido, ¿sí? Si tienen ADN, tienen que tener ADN para ser células, pero no tienen núcleo definido como las procariotas. Las no sé si leí bien por ahí que pusieron virus, ¿sí? Los virus no son células, ojo con esto, ¿sí? No son células, son organismos más pequeños bastante más pequeños que una célula, bastante más pequeños que una célula procariota inclusive, ¿sí? Así que no las confundamos. Eh, sí tienen información genética, tienen un ADN, que ya lo vamos a ver aquí, ¿sí? Miren. Eh, Si podemos identificar, ustedes tienen ahí la guía, no, digamos, vamos viendo, ustedes nos van respondiendo, pero lo vamos viendo desde acá. Esta es la información genética, vieron que dice nucleoide, es como si fuera un núcleo en donde tiene el ADN. Es un solo cromosoma entero, el que tienen las bacterias, disuelto por ahí en el citoplasma. ¿Qué características en general tienen las bacterias? Esta membrana plasmática un poco más complicada que lo de las células eucariotas, sobre todo los animales, porque tiene una cápsula externa, que es como si fuera una cápsula de protección, que le sirve a las bacterias para que no las matemos tan fácilmente, y después tiene una pared celular intermedia y una membrana plasmática. ¿Sí? Ven ahí, ustedes ven cuando los marco ahí en el cursor. ¿Sí? Vamos de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. ¿Sí? La capa externa, que es mucilaginosa, quiere decir que es como si fuera un moco, digamos, eh, la pared celular y la membrana plasmática. Acá ven abajo una flechita, no sé si se alcanza a ver, esperen que se los pongo, citoplasma, ¿sí? Todo ese líquido de adentro, ese gel de adentro es el citoplasma. Y después tenemos otras cuestiones que nos piden ahí, cloroplastos, membrana celular, mitocondria, pared celular, núcleo y citoplasma, ribosomas y cromosomas únicos. Acá tienen el cromosoma único, por supuesto. Cloroplastos en una bacteria, en términos generales, no vamos a encontrar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las células vegetales, que en términos generales son eh, eucariotas. Es cierto que algunos organismos unicelulares
tienen cloroplastos también, un tipo de bacterias que son bastante abundantes también, pero la mayor parte de los cloroplastos los vamos a encontrar en las células eucariotas. Acá tienen un dibujito de un plásmido, es una forma de ADN circular o de un tipo de ADN circular que de ninguna manera forma un núcleo, pero es otra forma de tener la información genética. Esta colita de acá le pueden poner flagelo, que es una forma de movimiento, es un tipo de organela no membranosa que ya la vamos a ver, que le sirve para movilizarse, ¿sí? Hay gránulos de alimento, o sea, vesiculitas adentro con cosas que ha interiorizado la bacteria. Ribosomas, ya vamos a ver, se acuerdan que ya lo anticipamos, los ribosomas nos sirven para la producción de proteínas, y estos pelitos o fimbrias que muchas veces a las bacterias les sirven para reconocerse a sí mismos o para entrar e invadir a las células huésped en términos generales eucariotas, ¿sí? Si viene una bacteria y nos invade, lo hace gracias a estos pelitos que tiene ahí, porque se pueden mover y porque nos puede identificar con eso. Eh, ¿Estamos, gente? ¿Cómo vamos con las...? No se lo ve. No veo nada. A ver, ¿me ven a mí, gente? ¿O tengo la cámara apagada? No, tengo la cámara prendida. Bien, perfecto. Entonces me tendrían que ver a mí y a la presentación, o sea, la presentación en grande y a mí chiquito en un cuadrito a la derecha. ¿Sí? El plásmido, no pásmido, es una forma que adquiere el ADN más bien del tipo circular. Acá aparece eh, como una especie de cosita alargada, pero es de forma circular en términos generales. Eh, Vamos con la 2, ahí ustedes lo van completando, eh, y vamos a la guía de actividad número 2. Dice, lee con atención el texto referido a membrana celular y realiza un esquema que represente todos sus componentes. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. se trabó el power, estaba como congelada la imagen. Eso es A lo que ver. no se ve. Ah, ahí lo ven, ahí cuando cambio, ¿o no? Ah, sí, ¿Sí? sí. Bien. Vamos entonces con la 2. Fíjense que en la 2 nos vamos a meter en lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Hay tres componentes básicos que toda célula tiene que tener. Esto lo solemos preguntar hasta en los exámenes finales, pero para que lo entiendan con claridad. Para que una célula sea una célula, tiene que tener obviamente la membrana plasmática que separe lo de adentro de lo de afuera, membrana plasmática. Tiene que tener algo algo de adentro, digamos, algo donde se muevan todas sus organelas, que es el citoplasma, lo vamos a ver ahora en una célula eucariota, ya lo vimos en la procariota, y sí o sí tiene que tener información genética. No todas las células van a tener núcleo, porque hay células que acabamos de ver recién, un ejemplo, la procariota, una bacteria que no tiene un núcleo definido, pero sí tiene información genética. Entonces, las tres características principales, los tres componentes básicos de toda célula, para que una célula sea célula, membrana plasmática, el citoplasma y la información genética. La membrana plasmática, yo les puse una foto de una microscopía electrónica acá. Acá van a ver que hay un cartelito que dice exterior y un cartelito que dice citosol, que sería el interior, y como si fueran dos líneas, ¿sí? Estas dos líneas es lo que nosotros denominamos la bicapa fosfolipídica. Son fosfolípidos, que ahora ustedes ya saben qué es un fosfolípido, por eso algunos de ustedes me preguntaban, ¿y para qué nos sirve a los psicólogos saber qué es un fosfolípido? Bueno, porque ahora, para yo poderles hablar de membrana plasmática y para poderles hablar en las próximas clases de tejidos, de órganos y de sistemas, van a tener que saber esto. ¿Se entiende? Es un conocimiento progresivo que nos vamos sumando el uno al otro. Eh, Esto sería como una especie de doble capa, y esta doble capa es la que permite que la parte que le gusta el agua, la hidrofílica, esté en contacto con el citoplasma que está lleno de agua y en contacto con el exterior que está lleno de agua. Estas dos líneas negras serían lo que serían las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí? Acá tenemos una imagen más
como más de diagrama, la imagen de recién una imagen real de una bicapa fosfolipídica. Esto es una imagen de un diagrama donde ven toda la, como si fuera un corte, un parche de membrana, en donde ven todas estas pelotitas celestes como las cabezas de los fosfolípidos, que son cabezas hidrofílicas. Cada una de estas, miren bien, es una molécula, ¿sí? ¿Tá? Cada una de estas es una molécula de un fosfolípido. Es un tipo de lípido que se ha unido a un grupo fosfórico. Y el lípido, las grasas, en general, ustedes saben, no son bien recibidas por el agua, ¿sí? O sea, no se disuelven bien en agua, entonces se apuntan entre ellas, se juntan las patitas, ¿sí? O sea, las cadenas lipídicas se apuntan entre sí y quedan al resguardo del agua que hay por fuera y del agua que hay por dentro. ¿Sí? Por eso forman membranas. Es la característica básica, esto es esencial, digamos, esto es súper importante que lo entiendan. Gracias a que existen los fosfolípidos y que se disponen en esta disposición, solo porque esta parte les gusta el agua y esta parte no les gusta el agua, forman esta membrana. Lo único que falta es unir, digamos, las dos puntas de la membrana y hacer una esfera. ¿Sí? Eh, Eso es lo que les pide ahí que hagan con respecto a un esquema que represente todos sus componentes. Tenemos la membrana, la bicapa fosfolipídica que forma la membrana, pero no es solamente eso, sino que hay todas estas pelotas naranjas que ustedes ven acá, que son básicamente proteínas. Proteínas globulares, como ustedes ven acá, y hay proteínas que ocupan todo el espesor de la membrana, unas proteínas, ya lo vamos a ver en otro gráfico después, y hay proteínas que solo ocupan una mitad de la membrana, o sea, la parte más externa o la parte más interna, por ejemplo. Eh, y después tenemos esta otra parte, que creo que lo vamos a ver ahora con más detalle en los próximos ejercicios. Tenemos glucolípidos y tenemos cadenas de oligosacáridos que forman lo que vamos a denominar el glucocáliz, que es toda una especie de ADN, de huella dactilar en el exterior de las membranas. Gracias a que estos azúcares, estos glucolípidos, unidos a grasas, están afuera de la membrana, es como si nosotros dijéramos, bueno, ¿cómo identificamos una célula? Gracias a estos glucolípidos que hay y cadenas de oligosacáridos que hay en el exterior. Esa es su huella digital, la huella digital de cada una de las células. ¿Estamos? A ver qué preguntas hay por aquí. Porque estoy viendo yo la reproducción. No, eso lo vamos a ver, lo vimos en el pregunta, ¿por qué? Por eso es importante tomar ácido fólico. No sé, a qué responden también, se relaciona con la formación del tubo neural, ¿sí? El ácido fólico no tiene que ver con las membranas específicamente, sino con la reproducción celular. Mientras más ácido fólico tengamos, mientras la base de ácido fólico tengamos sea suficiente, se va a poder producir la mitosis, ¿sí? La reproducción celular. Por eso es importante tomar ácido fólico en el embarazo. Necesitamos mucha reproducción celular y donde más se reproduce y donde más importante es en los cierres. En el cierre anterior, en el cierre de la línea media anterior y en el cierre de la línea media posterior, en el cierre del tubo neural. Y por eso es lo más importante. Bien, ahí la pregunta. En la guía de actividades, acá está el tercer componente que yo les decía. Membrana, citoplasma y la información genética que van a ver en este. Esperen que se me fue el cursor. La información genética que está acá. ¿Sí? Material genético, en este caso de una eucariota, que es la cromatina. Una procariota no sería la cromatina, sino material genético solamente. Acá van a ver en la actividad número 3, se presentan esquemas de células que corresponden a células vegetales y animales. Escribe qué tipo de célula es cada una e identifica y coloca nombres a las siguientes estructuras si corresponden. Otra vez, hay cloroplastos, membrana celular, mitocondrias, pared celular, núcleo y citoplasma, aparato de Golgi, ribosomas, cromosomas únicos. ¿Sí? Vamos a ver en este esquema, es otra vez un esquema que no es exactamente el mismo, en este caso, para que podamos traspolar conocimientos. ¿Sí? Vamos a ver qué vemos ahí. Esto, no sé si se ubican, si nosotros veíamos a la célula, esto es una célula
eucariota porque tiene el núcleo bien definido, y lo que nosotros vemos ahí es la envoltura nuclear, que no es tan simple como parece, tiene dos capas y tiene como poros o huequitos, a ver si se los puedo mostrar más de cerca, ¿sí? Esos poros, que ustedes dirán, ¿para qué tiene huecos el núcleo? Para que justamente salga la información que puede ser copiada del ADN, el ADN no puede salir del núcleo, sale el ARN mensajero, para unirse a estas pelotitas que son los ribosomas, los productores de proteínas. Vamos viendo los componentes, a ver si ustedes lo pueden completar luego. Eh, Vemos organelas, que son diferentes y pequeños órganos, digamos, que tiene la célula, que cada uno cumple una función específica. Tenemos todas las organelas que tienen membrana, son las organelas membranosas, dentro de las cuales están el retículo endoplasmático rugoso. Ustedes tienen ahí una flechita en la guía de trabajos prácticos, que marca específicamente el retículo endoplasmático rugoso. Tendrán otra, ¿por qué se llama rugoso? Porque tiene ribosomas adentro, recuerden. ¿Eh? Este es un ribosoma, una imagen de un ribosoma, a ver, otra vez, en esquemático, ¿no? Tiene dos subunidades, acá viene la ARN mensajero, y acá se va produciendo el polipéptido o la futura proteína. Tenemos el retículo endoplasmático liso. Después les voy a mostrar una fotografía electrónica de estas cosas, para que lo vean cómo se ve en realidad. Tenemos el aparato de Golgi, que está relacionado con el retículo endoplasmático liso, pero sobre todo con el retículo endoplasmático rugoso, y el aparato de Golgi sirve para hacer proteínas de exportación en general, lo ven ahí. Ven lisosomas, ¿sí? Que son estructuras que nos sirven para la digestión celular, son como pequeños estomaguitos que tiene la célula, que sirven para cuando se introduce algo a la célula, lo digiera, es el lisosoma. Hay peroxisomas también, que sirven para, es como una especie de función eh, de protección, ¿sí? De un sistema inmune dentro de la propia célula, y mitocondrias, que, a ver si están señaladas, sí, abajo y a la izquierda, en la imagen que ustedes tienen, también tienen mitocondrias. Ahora ya vamos a repasar la estructura específica de una mitocondria, ya vamos a volver a esto. Es un poco más complejo, es como tener una célula dentro de otra célula. Y vamos a ver un poquito la parte de la respiración. La mitocondria es como serían como los pulmones de la célula. Los ribosomas, que se los marcaba recién, centríolos, que van a servir para, también están marcados en la célula que ustedes tienen, a ver si la pueden ver, qué imagen es parecida a esta, que va a servir a las veces de guía para la reproducción celular. Ya lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Estas son las fotos que yo les había dicho, ¿sí? Es una foto de un núcleo, así se ve realmente un núcleo con una fotografía electrónica. Ven la envoltura nuclear, acá dicen membrana nuclear, nosotros nos gusta decirle envoltura nuclear porque es más compleja. Los diferentes tipos de cromatina, que es el material genético enrollado con proteínas, y los nucleolos, ¿sí? Que ya vamos a ver y nos vamos a detener en la próxima clase. Acá fíjense cómo hay, también ven como estos choricitos de acá no son otra cosa que pedacitos de membrana, ¿sí? Que tienen algo adentro. Esos pedacitos de membrana pueden ser retículos endoplasmáticos o aparatos de Golgi, ¿sí? Retículos endoplasmáticos es porque son bolsitas aplanadas, el aparato de Golgi también. Lo único que nos marca la diferencia acá es que tiene unas pelotitas negras, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Tiene unas pelotitas negras. ¿Qué será eso? Los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas, o sea que este es el retículo endoplasmático rugoso. Esto es una foto bastante característica de lo que es un aparato de Golgi, ¿sí? A ver si tenemos otra más específica. No. ¿Sí? Tenemos un aparato de Golgi, son varias membranitas, varios saquitos puestos uno al lado del otro. Tenemos en algunos unos sustancias introducidas, digamos, lisosomas que están rompiendo, que están digiriendo alguna cuestión, núcleos
pedacitos de estructuras que han sido ingeridas. Esto, una especie de célula adentro de la célula, una mitocondria, una fotografía real de una mitocondria, y esto es una fotografía de una fibra muscular. Tiene una forma muy característica de esta célula porque tiene proteínas específicas que les permiten contraerse, ¿sí? La actina y la miosina, que me lo había enseñado la clase pasada. Eh, bien, Eh, excelente la pregunta. ¿Son todas organelas membranosas? No. Nosotros nos gusta siempre organizarnos, entonces dividimos a las organelas en membranosas y no membranosas. No les pide acá específicamente en la guía de trabajos prácticos, acá van a tener, estamos en la actividad número 3, ¿sí? La actividad número 3 tiene una imagen de una célula eucariota animal en la mano izquierda arriba, y un ejemplo, digamos, de una reproducción tridimensional sería eso, como la que yo les estoy mostrando ahora, y a mano derecha de otra célula animal. ¿Por qué nos damos cuenta que son células animales? Primero, porque no tienen grandes vacuolas, que son esas bolsitas grandes que llamamos ahora en la imagen de abajo, y segundo, porque no tienen pared celular. ¿Sí? Esas son las dos características que hacen que una célula sea animal, y la de abajo, en la imagen de abajo que ustedes tienen, sí que es característica de una célula vegetal. Y lo único que pueden diferir, que yo no les he mostrado, es en esas grandes vacuolas que se ven al lado del núcleo y en los cloroplastos. ¿Sí? Ya voy a ver si les muestro alguna imagen de eso. Eh, no sé si les tengo por acá. No. Vamos a ver un videíto, así vemos el repaso, digamos, de todo lo que acabamos de ver, y así ustedes lo pueden corregir y me van preguntando punto a Cells are punto. the smallest living units of an organism. Les saco el sonido porque se los voy explicando yo. Bien, acá tienen imágenes de lo que son las células. Esto otra vez una composición tridimensional donde les muestra los componentes más importantes de una célula. La membrana celular, el citoplasma y el material genético. ¿Estamos de acuerdo? Esas tres cosas, recuérdenlas. Citoplasma, membrana celular que lo recubre y la información genética. Acá ven la diferencia entre una célula procarionte, la que estaba al costado, y una eucarionte, ¿sí? Que tiene un núcleo bien definido. Ese núcleo envuelto de organelas membranosas. En términos generales, la mayor parte de las que vemos son organelas membranosas y las más pequeñas son las no membranosas. Y acá ven la diferencia entre una célula procariote, que no tiene núcleo definido, y el material genético está disperso. A veces se forma como un circulito que se denominan plásmidos, ¿sí? Que son nada más ni nada menos que pedacitos de ADN en una disposición circular. Acá tenemos este repaso, digamos, de organelas que ustedes ya vieron en el teóricos y que dividimos entre organelas membranosas y no membranosas. Ven acá como hay una serie de estructuras que están como relacionadas entre sí, y nosotros las denominamos el sistema de endomembrana. ¿Sí? Ahí nos metimos, no sé si vieron, dentro de la célula y dentro del núcleo, en donde vemos al ADN disperso por ahí. La cromatina es el ADN, la cadena de ADN, envuelta, por decirlo así, en proteínas. ¿Sí? Cuando la célula se prepara para dividirse, ese ADN se compacta en esos cromosomas que ustedes vieron ahí. ¿Sí? Se compacta. No es que cambia ni que aparece nuevo, sino que solamente se compacta el ADN. Y acá ven cómo el nucleolo, que es una parte que hay dentro del núcleo, produce ribosomas. ¿Sí? Los ribosomas, que son estas organelas no membranosas, que hay muchos menos organelas no membranosas, ¿ven? Son como pequeñas pelotitas que se componen de dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, y estos ribosomas van a producir proteínas. Esos ribosomas, que ahora se ven como pelotitas amarillas, pueden pegarse al retículo endoplasmático rugoso, y por eso su terminología de rugoso, y producir proteínas.
La gracia de que se peguen en ese retículo endoplasmático es que van a producir proteínas de exportación. Ahí vamos a ver. Y ahí vieron la diferencia entre retículo endoplasmático liso, miren, y retículo endoplasmático rugoso. El liso no tiene estos ribosomas, el rugoso sí. Eh, este retículo endoplasmático rugoso produce las proteínas adentro del retículo endoplasmático y después ven cómo salen vesículas, ¿sí? Cómo se envuelven vesículas para que viajen al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se puedan producir, como por decirlo así, mejoras, ¿sí? Se enrollan, se ponen, completan su estructura cuaternaria, las proteínas, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Estructuras terciarias y esta que es una estructura tridimensional, que se pueden unir lípidos, glúcidos, se producen combinaciones con otras estructuras, las proteínas, para dar, por decirlo así, su estructura final. Miren acá la diferencia, esto, denme un segundito que lo voy a poner en pausa. Esto es lo que les comentaba hace un rato de las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Sí? Ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, en la página siguiente, o sea, en la actividad número 3, esa diferencia entre las dos células. La célula animal, en términos generales, no tiene grandes estructuras visibles adentro, como esta, que es una vacuola, que en términos generales están llenas de lípidos, de aceites, y está rodeada de una pared celular. Esa es la gran diferencia. Y obviamente todas las plantas tienen una organela que no tiene las células animales, que son los cloroplastos. Esos cloroplastos son los que van a producir la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, diferencias, si en algún momento quisieran repreguntarse o responderse las diferencias entre esas células, las vacuolas, la pared celular y los cloroplastos. Estos son los lisosomas, fíjense cómo son otra organela membranosa que yo les había mostrado recién en una foto electrónica, como si se ingirieran productos, ¿sí? Que entran por endocitosis en términos generales y los disuelven. Esto es, el lisosoma es, como por decirlo así, nuestro estómago dentro de cada célula. Acá vemos una mitocondria, que es el encargado de la organela también membranosa, la única organela que tiene su propio ADN. Se cree que esta organela ha sido adquirida, digamos, por las células eucariotas, como si se hubieran introducido una célula procariota, y en vez de digerirla, se mantuvo porque la mitocondria le da muchísima energía a las células, es la fuente de energía de las células. Ahí se produce la respiración celular y libera todos estos puntitos que son ATP. El ATP es la moneda corriente de energía que utiliza cualquier tipo de célula, de cualquier tipo de ser viviente. ¿Vamos bien, chicos? Acá van a ver, ya tenemos varias, por decirlo así, varios de los pequeños órganos o de las organelas, se van dando cuenta, y está bueno para que ustedes lo estudien, funciones parecidas a las que nosotros tenemos en nuestros propios órganos, ¿sí? Respiración, digestión. ¿Y qué nos falta? Bueno, la estructura, ¿no? La estructura de las células, si bien son bastante blanditas y viscosas, tienen estructuras internas que le dan su forma y se llaman citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por microfilamentos y microtúbulos que le dan la forma a las células, ¿sí? Y gracias a eso, inclusive, muchas células como los macrófagos se pueden mover, gracias al esqueleto interno. Acá otra vez repasamos lo que es una célula vegetal, que la gran diferencia que tiene son los cloroplastos, que ustedes van a ver ahí en la imagen, ¿sí? Los cloroplastos están llenos de un pigmento que se llama clorofila, que es verde, por eso las plantas son verdes, y son las que producen la fotosíntesis. Ven que la membrana celular está dentro de la pared celular, y esa pared celular está formada por celulosa, que es con lo que nosotros hacemos después el papel, ¿eh? Gracias a esas paredes celulares. Después van a ver que en algunos tipos particulares de células, ustedes tienen la imagen de arriba a la derecha en la guía de trabajos prácticos, una célula que tiene como pelitos arriba, ¿sí?
las células de la mucosa respiratoria tienen estas pequeñas cilias que, gracias a este movimiento del látigo, producen el barrido del moco y por eso protegen al sistema respiratorio. Un ejemplo de la bacteria que teníamos recién, como unos latiguitos un poquito más grandes, como los flagelos, o en el caso de los seres más complejos, los seres humanos, las únicas células flageladas del ser humano, los espermatozoides. Estamos entonces con el repaso para que puedan completar la guía de trabajos prácticos, la actividad número 3 que veníamos recién. Repasando, esto está en inglés, les pido disculpas por eso, pero básicamente es lo que hablamos. Las características principales de las células eucariotas, procariotas, y todas las células tienen membrana, citoplasma y material genético. Siempre necesitamos las mitocondrias para la energía. Una célula sin mitocondria básicamente se muere, ¿sí? Vamos con la... ¿Estamos bien, gente? A ver, preguntas Profe, acá. una pregunta. Sí, dígame, por favor. Entonces, tenemos la diferencia principal también entre la célula animal y vegetal, es que la animal tiene membrana celular y la vegetal tiene pared celular, ¿no? Sí, está bien la aclaración. Las dos tienen membrana celular, ¿sí? Para que una célula sea célula, sí o sí tiene que tener membrana celular. La diferencia es que la vegetal, por fuera de la membrana, tiene pared. ¿Se entiende? Tiene las dos cosas. Membrana y afuera la pared que la protege. La pared hecha de celulosa, que es si ustedes se acuerdan, un polisacárido que es estructural, ¿sí? Una de las funciones de los glúceos. Excelente. Después Claro, lo ven todas las veces. algo parecido. Excelente. Sí, algo parecido a lo que tiene la bacteria sin la capa. Ahí vas, gracias. Exactamente, exactamente. No, perfecto, chicos, para eso está, y esas son la gracia de tener clases en vivo, que ustedes me pueden parar, preguntar, volvemos para atrás, no hay ningún problema. Los insto a que hagamos eso, que está espectacular. Me van preguntando por acá por el chat, o me van preguntando por sonido, está espectacular. Vamos avanzando. En la 4 dice, la teoría del mosaico fluido, dice, ¿qué papel cumple la doble capa de fosfolípidos y oligosacáridos? Por suerte ya avanzamos con eso, y era lo que yo les mostraba en esta imagen de la membrana, ¿sí? ¿Qué función cumple o cuál es la gracia que haya una doble capa de fosfolípidos que produce las veces de una barrera semipermeable? Esta barrera no deja pasar las cosas del exterior al interior. Hay proteínas que producen canales, o que se forman canales a través de las proteínas, que eso deja pasar algunas cosas sí y algunas otras capas, algunas otras cosas no. Sí, o sea que la doble capa de fosfolípidos es lo que le da la estructura a la membrana celular. Y la capa de oligosacáridos, como yo les decía antes, le da la función de reconocimiento entre las neuronas. ¿Sí? Ahí tenemos las dos respuestas a esa pregunta número 4. En la 5, relacionada a esto también, observa el modelo de estructura de las membranas biológicas denominado el mosaico fluido y coloca los nombres de las estructuras marcadas con las letras T, X, Y y Z. Veamos, siempre, chicos, yo voy a tratar de, si bien algunas imágenes van a ser exactamente las mismas, voy a tratar de buscar algunas alternativas para que ustedes puedan hacer lo mismo que se les planteó en el trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Transferir conocimiento. No copiar y pegar, sino que ustedes lo puedan interiorizar y que a partir del razonamiento puedan decir, me parece que esto es esto. Entonces, déjenme... ¿Ahí ustedes lo están viendo bien? ¿Ahí? ¿Lo siguen viendo bien? Perfecto. Bien. Ahí lo nos dice, forma una matriz lipídica de la membrana donde se encuentran las proteínas como baldosas. Interrumpe la continuidad estructural que forman los lípidos, ordenando los lípidos proteínas de membrana. Bien. Básicamente, lo que nosotros tenemos en la respuesta anterior, en la actividad anterior, era eso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos los fosfolípidos que forman la barrera entre el adentro y el afuera, lo que permite que una célula sea célula básicamente. Célula significa celda, o sea, algo que encierra cosas, y es por eso, si tuviéramos que decir, bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Es una membrana celular. ¿Y cómo se forma esa membrana? Estructuralmente gracias a la doble capa de fosfolípidos.
Las proteínas nos sirven para a veces servir funciones de canales, que pasen, salgan y entren iones, por ejemplo, que no lo podrían hacer a través de la grasa que hay en la capa, en la doble capa fosfolipídica, y las cadenas de oligosacáridos nos sirven de, ¿cómo se dice? De identificador dentro de las células, ¿sí? O sea, toda esta capa externa forma parte de la huella dactilar de cada una de las células. Cada uno de nosotros, digamos, en todas nuestras células tenemos ese reconocimiento. Por eso hay veces que cuando hay donaciones de órganos, o sea, por ejemplo, cuando alguien le dona un corazón, perdón, un riñón a otra persona, corazón porque ya se murió, pero digo, riñones o pedazos de hígado, tenemos que disminuir el sistema inmunológico de esa persona porque reconoce estas cadenas de oligosacáridos del cuerpo, de ese órgano externo, de las células en las membranas, la parte externa de las membranas de cada una de las células de esos órganos, y lo rechaza. Dice, che, esto no es mío, y lo ataca. Dice, entonces en la 5, observa las estructuras de las membranas biológicas y coloca en cada una. Ustedes tienen la X de arriba para abajo, de izquierda a la derecha, básicamente cadenas de glucolípidos, por ejemplo, la X, ¿sí? Ustedes lo ven ahí a la izquierda. Después tienen cadenas de oligosacáridos, en la Y sería perfectamente una cadena de oligosacáridos. Creo que les marca dentro de una proteína, ¿sí? ¿Vieron ahí esa proteína que sale? Lo que está marcando la Y son las cadenas de oligosacáridos que están pegados a las proteínas, ¿sí? Si mal no veo. En la Z tiene una proteína interna, ¿sí? Es una proteína que no es transmembrana. Acá no tengo lamentablemente una imagen de esa, pero sería una, como les decía antes en la clase, una proteína que está del lado de adentro o del lado de afuera. Las del lado de adentro, en términos generales, sirven para hacer como una especie de comunicación para el interior y una serie de funciones bioquímicas adentro. La mayor parte de esas proteínas están del lado de adentro más que del lado de afuera. Y el resto, acá tenemos dos marcando la T, serían las proteínas transmembranas. Las T serían las proteínas transmembranas. Sí, perfecto. Glucolípidos la X, me parece perfecto. ¿Sí? Buenísimo, gente. Vamos allá. Lee con atención el texto referido al sistema de endomembranas y completa. ¿Se acuerdan lo que yo les había señalado? Tratemos de visualizarlo acá, ¿sí? Si ustedes me siguen bien, el sistema de endomembranas está formado por las cosas que rodean al núcleo, básicamente, ¿sí? Por la misma... la T, a ver qué nos quedó en la T. Las T son las proteínas transmembranas, son las proteínas que atraviesan la doble capa fosfolipídica y en términos generales sirven muchas veces para funcionar como canales, ¿sí? Por dentro de la proteína, que es hidrofílica, o sea, le gusta el agua, pasan iones. Eso es súper importante, por ejemplo, para las neuronas, ¿sí? No tengo Z yo en el mío. Ah, sí tengo. Las Z son las proteínas, por ejemplo, las proteínas internas o externas. Son proteínas de membrana que se llaman. No son proteínas transmembranas. Son proteínas de membrana que pueden estar del lado interno o del lado externo. Y forman, digamos, como si ustedes me preguntan qué es lo más importante de esas proteínas de membrana, para el lado de adentro, toda la cadena de segundos mensajeros. A partir de ahí se desencadena una serie de informaciones que van desde la membrana metabólicamente para adentro. Para eso es lo más importante de la Z. Igualmente, eso es muy profundo y no se lo van a preguntar. Me parece que alguien tiene una pregunta por ahí en audio, ¿o no? Profe, sí, yo. Sí. En las dos proteínas transmembranas tenemos Sí. una es hélice, sería una estructura secundaria, y la otra es una globular, ¿no? Sí, creo que lo teníamos ahí, se los muestro, esperen, ahí en la membrana. Miren, esto es dice, sería lo equivalente a esta proteína en estructura alfa hélice, ¿sí? Y la otra en proteína globular. Hay un montón de formas de proteínas, pero esas dos
marcadas por la T, ambas son proteínas transmembranas. ¿Sí? Excelente la aclaración. Vamos con las 6 entonces, volvemos a lo que les decía de el sistema de endomembranas. Básicamente es las más grandes organelas y las más grandes organelas membranosas son las que forman parte del sistema de endomembranas. ¿Y por qué es un sistema? Chicos, esto es importante. ¿Por qué es un sistema? Porque está interconectado entre sí. ¿Ven estos puentecitos que hay? El núcleo o la envoltura nuclear, ¿ven? Está conectada al retículo endoplasmático. ¿A qué retículo endoplasmático? Al liso y el rugoso. Fíjense, está todo interconectado, ¿sí? Todo interconectado. Esto es como si fueran, acuérdense que es un corte, ¿sí? De algo tridimensional, o sea que esto está todo alrededor. Si ustedes me ven a mí, es si algo tridimensional como mi puño, algo que recubre en los 360 grados todo alrededor, ¿sí? O sea, hay como un recubrimiento de esas diferentes capas de retículos endoplasmáticos. Entonces, para responder, tendríamos que poner la envoltura nuclear, que forma parte del sistema de endomembranas, la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, aquí a mano derecha. Ustedes ven el cursor, ¿verdad? Cuando yo se los marco. El retículo endoplasmático rugoso arriba a la derecha, retículo endoplasmático liso, acá arriba y a la izquierda, y el famoso archiconocido el aparato de Golgi, ¿sí? Esos 4 serían los 4 principales. Ustedes ven que abajo tienen como una quinta opción, las vesículas que a veces salen del retículo endoplasmático rugoso, que los vimos en el video, y entran por la cara cis del aparato de Golgi, o sea, por este lado, para después las proteínas que salen de acá envueltas en las membranas. Esas proteínas envueltas en membranas no están envueltas en otra cosa que sean vesículas. Esas vesículas también podrían formar parte del sistema de endomembranas porque salen de uno y entran a otro, ¿sí? Es como una parte más, la parte más libre, por decirlo así, del sistema de endomembranas, pero forman parte del sistema de endomembranas. Acá tienen esos ejemplos, ¿sí? Estas vesiculitas que vienen del retículo endoplasmático rugoso y se pegan o se unen al aparato de Golgi. Y eso pasa en todas. Imagínense que sale una vesiculita de acá, se fusiona con esta segunda capa del aparato de Golgi, vuelve a pasar lo mismo y atraviesa. Cada vez que atraviesa un segmento del aparato de Golgi, se complejiza un poco más en su estructura tridimensional la proteína, o se agrega o se madura, por decirlo así, agregándose proteínas a las proteínas, otras proteínas para formar una estructura cuaternaria, o glúcidos o lípidos, azúcares o grasas. En la 7, fíjense que son la 7, la 8 y la 9, preguntas de este sistema de endomembrana. En la 7 dice, el retículo endoplasmático rugoso posee adheridos a su membrana, ¿qué? Esperen que se me trabó el chat. Ribosomas, y cumple la función principal, sintetizar proteínas de exportación. Excelente, ¿sí? Exactamente eso. Ahí ustedes lo ven. Todo ese granulado que tiene son ribosomas. Hay ribosomas libres también en el citoplasma de la proteína porque necesita hacer proteínas locales, digamos. Es como la producción local. Y los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso hacen la producción de exportación. Como cualquier producción, granos o carne que puede producir un país, bueno, hay algunos que están libres para producir producción local, producir la carne y los granos que consume la propia célula, y las de exportación, las que se meten adentro del sistema de endomembrana. Primero el retículo endoplasmático rugoso, pasando por las vesículas y atravesando el Golgi para madurar. El retículo endoplasmático liso, dice, vamos a la 8. ¿Les parece bien? Tengo preguntas acá. Esperen que no se me va el chat. Ahí está. Degradación, perfecto. El retículo endoplasmático liso tiene las siguientes funciones. Es un conjunto de sacos y túbulos que tienen por función
nos pone la degradación, síntesis y funciones de desintoxicación. Ustedes acuérdense de esto. El retículo endoplasmático liso es el que predomina en las células hepáticas, por ejemplo. Y el hígado, ustedes digamos, de conocimiento común dirán, bueno, el hígado sirve para desintoxicar. Entonces, acuérdense y hagan esta asociación. Retículo endoplasmático liso sí claramente sirve para desintoxicar porque tiene una gran cantidad de enzimas que producen cambios moleculares, por ejemplo en el alcohol, y lo degradan a aldehído. Eso hace que puedan ser digerible por la célula. El alcohol es algo tóxico para la célula. Si ustedes ponen alcohol en una célula, la matan básicamente. Entonces, pequeñas cantidades de alcohol pueden ser degradadas por los retículos endoplasmáticos de las células hepáticas. Pueden también poner la ruptura del glucógeno. El glucógeno es, acuérdense, un polisacárido que sirve para la acumulación de energía. Si bien es de corto plazo, los glúcidos son energía rápida, pero el glucógeno es la forma de guardar glucosa empaquetada en las células musculares, por ejemplo, para cuando nosotros salimos corriendo rápido, se nos va el colectivo o nos persigue no sé quién, tenemos que utilizar esa energía rápida del glucógeno almacenado en nuestros músculos, no la grasa, que tardamos bastante más en utilizarlo. También tenemos funciones como síntesis de lípidos y de glucolípidos, también lo sintetiza el retículo endoplasmático liso, y muchas veces funciona también como reservorio de calcio, si lo quieren poner. ¿Dónde nos sirve eso? En términos generales, en las células musculares y en las células nerviosas. Nos va a servir también para, cuando ustedes estudien neurofisiología, van a acordarse, ojalá, de que el retículo endoplasmático rugoso guardaba calcio para poder producir mejor esas contracciones de los músculos o esas ondas cerebrales en el impulso nervioso. Después tenemos el 8, el retículo endoplasmático, perdón, ese es lo que acabamos de ver recién. El 9, el aparato de Golgi, es el principal organoide de la secreción celular, ¿sí? O sea, lo que libera cosas, lo que va a dar la excreción, lo que va a sacar, lo que va a mandar. Imagínense que el aparato de Golgi tiene que estar muy bien desarrollado en células de órganos que produzcan esta secreción, ¿sí? ¿Cuáles son? Básicamente las glándulas de secreción interna, las glándulas endocrinas, vamos a ver un capítulo específicamente de eso, tienen que tener muy bien desarrollado el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Ahí nos dice bien Lorena, acumulación y almacenamiento de sustancias de secreción, concentración del material, también conjugación. Acuérdense que conjuga, como lo vimos en el video, ¿no? Con lípidos o con glúcidos, y le dan exactamente la membrana, ¿sí? Le dan la membrana a esas proteínas de exportación para que vayan a ser liberadas. Excelente, perfecto, ¿sí? Excelente. Vamos a la 10, ¿les parece? Déjenme ver dónde está aquí. La mitocondria, ¿sí? Dice en la 10, señala en el siguiente esquema los principales componentes de la mitocondria. Vamos a ver el esquema un poco más complejo. La mitocondria, ¿a qué se dedica, chicos? A la respiración celular, ¿sí? Es la que conjuga el oxígeno que nosotros entramos por los pulmones, pasa en los pulmones a través de los alvéolos a la circulación general, y en la circulación general los lleva a todos los rincones del cuerpo, a cada una de las células que está al final de cada vasito arterial, ¿sí? Al final de cada capilar, que se llama la última parte de las arterias, está una célula que recibe este oxígeno que es introducido gracias a la respiración. ¿Qué hace la mitocondria? Gracias a la glucosa que también llega a través de la sangre, une esa glucosa con ese oxígeno y produce el famoso ciclo de respiración. Eso se produce gracias a una cuestión de una complejidad que tiene la mitocondria, que tiene dos membranas, ¿sí? Nos hace acordar a esto de la bacteria. ¿Se acuerdan que tenía una membrana, una pared y una especie de membrana más mucosa externa o de pared?
externa, bueno, en este caso tenemos una especie de microbacteria que tiene dos juegos de membranas, la membrana externa y la membrana interna que tiene como pliegues adentro. Ustedes tienen una imagen parecida a esta, de izquierda a derecha, probablemente tienen una imagen que marca arriba, tienen dos imágenes, ¿verdad? A ver si no me está respondiendo el chat. ¿Están ahí? Sí. Bueno, la imagen de la izquierda, una imagen muy parecida a esta, tienen el citoplasma marcado arriba y la membrana, digamos, las crestas de la membrana interna marcado en la segunda flecha. En la tercera flecha de esa misma imagen, abajo a la derecha, tienen lo que sería la membrana externa. ¿Está? Ahí tenemos la membrana interna, la membrana externa, y dentro de la membrana interna, las crestas. Tienen el citoplasma o matriz, digamos, en este caso no es citoplasma, sino matriz mitocondrial, y en la imagen de la derecha, marcado básicamente de izquierda a derecha, la membrana interna, el espacio intermembrana, no sé si lo ven como yo, el espacio intermembrana, la matriz mitocondrial, sería la tercera flecha de la segunda imagen. ¿Lo ven, no? ¿Lo ven como yo? A ver si, no sé si lo alcanzan a ver. La tercera flecha de la izquierda a derecha sería la matriz mitocondrial. Después tienen algunos gránulos, la primera flecha de abajo a la derecha, tienen el ADN, esta es la única organela que tiene su propio ADN, por eso se cree que fue interiorizada como una ex bacteria o bacteria antigua, y fue utilizada como nosotros utilizamos, qué sé yo, las vacas para que nos den leche, ¿se entiende? Después tenemos otros ribosomas, me parece que son esos puntitos, y la membrana externa. Estas son todas las estructuras que tiene, o todos los componentes dentro de la mitocondria. Es un poco detallado, sí, pero básicamente se tienen que acordar de que es una organela que nos sirve para la respiración y que tiene dos juegos de membranas, la membrana externa y membrana interna, y que van a servir, ¿por qué les especificamos tanto? Porque van a servir específicamente para los diferentes pasos de la respiración. Les pide, después que digan en la 11, las mitocondrias son los organoides encargados de proporcionar una gran cantidad de ATP, ¿sí? Que es la molécula de energía para el cuerpo. Acá ven en verde, ¿sí? ATP es lo que nosotros utilizamos en todas las células de todo el organismo para el resto de las funciones, ¿sí? A través de la glucosa como fuente principal de energía, producimos ATP, adenosín trifosfato, es la sigla. ATP, no ABP. No, perdón, estaba leyendo otra cosa. La guía. Para las actividades no pasivas de la célula puede hacerlo ya que posee dos compartimentos separados por membranas y así puede separar los procesos metabólicos que no le son propios, ¿sí? Gracias a que tiene ese doble juego de membranas, ustedes lo van a ver acá, puede hacer los 4 pasos de la respiración. Y acá se los dejo en esta imagen. No tiene mucho sentido que se lo repasemos ahora porque es complejo, pero sí que nos acordemos de los 4 pasos. La glucólisis anaerobia, donde empezamos a tener una glucosa al principio y terminamos con 2 moléculas de piruvato y ya empezamos a producir ATP. ¿Eso dónde se produce? En el exterior, ¿sí? Acá tienen un cartelito que dice citosol. Esto se produce afuera. De ahí los piruvatos pasan adentro, ¿sí? A la matriz mitocondrial, donde se produce el segundo paso, que es la transición, o sea, el pasaje del adentro hacia afuera, también denominado oxidación del piruvato. Ustedes fíjense que cada paso se denomina gracias al sustrato, o sea, a lo que está originalmente la glucosa. Glucolisis significa romper la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Bueno, glucolisis anaerobia sería esto, es la ruptura de la glucosa. Nos queda en piruvato. Entonces, ¿qué hacemos en el segundo paso? Lo oxidamos. Se denomina oxidación del piruvato. Pasa
al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que es un conjunto de una cadena de cambios químicos que producen como resultado la mayor cantidad de ATP. Estas dos cosas se producen en la matriz mitocondrial, estos dos fenómenos, y como resultado final se pone en marcha este último paso que es la fosforilación oxidativa o la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Estos 4 pasos: glucólisis anaerobia, la transición o la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa son los 4 pasos a completar por la respiración celular. ¿Estamos en la 12? Bien. Me preguntan, ¿ese Prezi y el video quedan en el aula virtual? Están en el aula virtual, ¿sí? Esto están desde la semana pasada, ¿sí? Esta clase evidentemente no, porque la estamos haciendo ahora en vivo, pero el Prezi ya estaba cargado para que lo pudieran ir viendo y les sirviera de guía también para llenar. Para ver los Prezis tienen que cliquear ahí en el aula virtual donde dice, donde está la dirección, ¿sí? HTTP y el Prezi, que lo pueden ver. Aparte pueden ver esta clase también, va a quedar grabada los primeros 3 días seguro. Yo ya he visto clases muy antiguas, así que aparentemente queda grabada de forma definitiva por ahora. Yo les recomiendo que la vuelvan a ver o la descarguen en los próximos días. Vamos con la 13. Une con flechas los procesos o características de la izquierda con los compartimentos o componentes celulares que le corresponden a la derecha. Y un poco el repaso de lo que ustedes tienen acá. El ciclo de Krebs, ¿dónde se produce? Miren, lo tienen acá, ¿sí? En la matriz mitocondria. Muy bien. Si lo van a bajar en el celular, sí, les va a pedir que puede ser que tengan que bajar una aplicación que es Prezi, pero normalmente yo les recomiendo que lo vean desde una PC, si pueden, desde una computadora, porque lo van a ver mejor. Uno de los videos de la BP está grabado en una clase de neurodesarrollo. Bueno, puede ser que esté mal el link, ya lo voy a revisar. Gracias, Agustina, por ese dato. Los voy a revisar a todos, así ya los ponemos. Gente, estábamos en el unir con flechas de la 3. La glicólisis anaerobia, miren dónde se produce, en el citosol, o sea, en el citoplasma, ¿está? Acá afuera. La fosforilación oxidativa, ¿dónde se produce? En la membrana interna, ¿sí? Donde están las crestas y todo eso, ¿sí? Fosforilación oxidativa. ¿Por qué es un organoide semiautónomo? Porque hay un ADN adentro de esta mitocondria que hace que se produzcan sus propias proteínas a través de sus propios ribosomas y complete, digamos, su ciclo vital casi autónomamente, ¿sí? Por eso dice semiautónomo. Y bueno, y el último paso, la cadena de transporte de electrones en la membrana interna. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos con la 3. Déjenme verlo eso ahora en breve, ¿sí? Porque se ve que quedó mal, se ha linkeado mal, he puesto un link que no corresponde. Disculpen por eso. Vamos a la 14. Lee el texto referido a ribosomas y completa el siguiente texto. ¿Vamos? ¿Están conmigo? Vamos a ver si lo podemos completar. Los ribosomas de tipo libres serán los que se encuentran tanto en células eucariotes como procariontes, porque no tienen retículo endoplasmático, esos vienen las dos. Están formados por 2 subunidades, ¿sí? Cuya composición química es... Repasemos. Entonces, organoide semiautónomo va al ADN, o sea, es información genética, tiene ADN mitocondrial, y transporte de electrones es este proceso que se produce gracias a la también llamado fosforilación oxidativa, ¿sí? Es un fenómeno de transporte de electrones que produce ATP. Básicamente es como si fuera una serie de molinos, las proteínas estas se mueven realmente físicamente para producir uniones, enlaces de alta energía que se denominan
en los adenosín trifosfatos, en los enlaces de fosfato que producen energía. Es como si comprimieran resortes y el resorte después se puede expandir. Y eso sería una analogía suficiente como para que ustedes se den una idea de qué es guardar energía en un enlace molecular. La fosforilación acá, en la membrana interna, ustedes lo ven ahí, ¿sí? Entre la membrana interna, por decirlo así, y el espacio intermembrana. Bueno, estamos en la de los ribosomas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuya composición química es por qué están formados los ribosomas, recién lo vimos, ¿sí? Por ARN, sí, también. ARN ribosomal y proteínas, ¿sí? Básicamente esa es la estructura de los ribosomas. La función, tienen pesos moleculares, no creo que no se los piden aquí, mejor, porque es un detalle que antes estaba y que en las otras guías y no sirve para mucho. La función de los ribosomas es, vamos gente, la síntesis proteica, sirve para traducir la información genética del ARN en proteínas, por eso dice, ya que aquí ocurre la traducción de la información genética en una molécula operativa. Molécula operativa se refiere a la proteína, ¿sí? Bien. Y creo que no tenemos de los lisosomas, no tengo ninguna imagen mejor que esta. La vimos en el video, los lisosomas que producían. Dice, en la 15. Los lisosomas son vesículas membranosas cargadas de enzimas involucradas en la digestión celular, sea intra o extracelular. Observa el esquema de la digestión celular intracelular e identifica las 3 vías por las cuales penetran materiales para ser digeridos y completa los 3 nombres faltantes. Bueno, esto sí lo podemos ver en estas, digamos, invaginaciones de la membrana. Van a ver que en la foto o en la imagen que ustedes tienen en la guía, hay algo parecido a esto, ¿sí? Si esto es la membrana, la parte de la membrana externa se mete para adentro, esta es la forma de comer básicamente de la célula, ¿sí? De las células eucariotas, en donde entra el alimento por acá, en un endosoma, ¿sí? Se produce una invaginación de la membrana y se produce lo que ustedes ven ahí abajo, ¿sí? Por ejemplo, que está incluyendo una bacteria. Ese fagosoma es el primero que le falta ahí a la izquierda, y tienen lisosoma secundario, les dice ahí, ¿sí? Ese proceso, no sé si lo tienen, endocitosis, sí, sería en la primera, el lisosoma secundario, el endosoma, digamos, se une al lisosoma secundario para digerirlo, ¿sí? O la vacuola digestiva sería la respuesta. Y la endocitosis sería el primer proceso. Vieron que tiene unas liñitas ahí para completar. Chicos, ¿se quedaron en la 14? ¿Volvemos a la 14? ¿Sí? Lo de los ribosomas, ¿se acuerdan los ribosomas, lo que producen las proteínas? Los ribosomas de tipo libre se encuentran tanto en células eucariotas como procariotas, porque las procariotas no tienen retículo endoplasmático rugoso. Entonces no van a tener los ribosomas unidos al sistema de endomembranas, no los tienen. Tienen solamente los libres. Están formados por 2 subunidades, como yo les mostré ahí en el esquema. A ver si lo tenemos por acá. ¿Dónde está? Ahí. ¿Sí? Los ribosomas están formados por 2 subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, cuya composición química es ARN ribosomal y proteínas, ¿sí? Son los 2 componentes de los ribosomas. La función de los ribosomas es traducir, ¿sí? La producción de proteínas, ¿sí? La función principal es producir proteínas.
porque traducen la información del ARN mensajero en una estructura funcional, molécula operativa, que son las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí me escuchan bien, ¿no? ¿Me siguen? Vamos entonces al proceso de cómo come la célula, ¿sí? A través de procesos de endocitosis, que es meter las sustancias, y de exocitosis, que podría ser esta, de meter sustancias y de sacar sustancias. Endocitosis hacia adentro de la célula y exocitosis hacia afuera de la célula. Ese proceso muchas veces se encuentra con lisosomas, que son los que producen la digestión celular. Entonces vamos de abajo en el esquema que ustedes tienen ahí, dice autofagia y heterofagia. Autofagia es comer algo de adentro y heterofagia es comer algo de afuera. Si viene algo de afuera, como una bacteria que ustedes ven de abajo hacia arriba, se produce un endosoma, la endocitosis produce un endosoma o vacuola digestiva al unirse con el endosoma con un lisosoma. Y lo que sale, obviamente lo que no se usa, sería como la excreción, es el ir al baño, digamos, de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora lo repasamos, si quieren, lo vamos a ver si no en algún esquema particular. En la 16, a ver si ustedes tienen igual que yo, piensa en una célula que esté sintetizando una hormona de naturaleza glucoproteica, o sea, que la hormona sea una glucoproteína, para ser liberada al líquido extracelular. Los órganos o los orgánulos, dice, serían las organelas involucradas, serían ¿quiénes? Dice, la síntesis y liberación de esta molécula y el orden de que intervendrían sería, a ver, tenemos 5 opciones. La opción A, ahí está, a ver, Lorena nos pone, retículo endoplasmático y rugoso, vesículas de transporte, aparato de Golgi, vesículas de secreción y membrana plasmática. ¿Sí? Bien. ¿Por qué esto? Se los paso a detallar. Y de vuelta lo vamos a ver si quieren en el video para que lo vean con toda claridad. ¿Qué pasa? Nosotros nos está diciendo, el ejemplo que yo les puse, imaginemos que es una célula de la glándula tiroides que quiere hacer o la hipófisis mejor porque va a ser más realista, una glándula que va a liberar hormonas de naturaleza glucoproteica o glicoproteica, un glúcido unido a una proteína. Acuérdense dónde se unían los glúcidos a las proteínas, ¿sí? Ya lo van pensando. Primero se tiene que producir la proteína, después se tiene que transportar de un lado al otro, se tiene que mejorar la proteína y después se tiene que ir hacia la membrana externa. Vamos por pasos. Imagínense que esta fuera entonces la célula de esa glándula, de una glándula de secreción interna, una glándula endocrina, y esta fuera una célula de esa glándula endocrina. Vamos a ver hacia adentro un ribosoma que produce la proteína básica, digamos, la proteína en su estructura más simple, en su estructura primaria, y tiene que ir al Golgi. ¿Y cómo hacemos para que vaya al Golgi? Gracias a un empaquetamiento. Entonces, lo primero, donde se inician, donde se generan las proteínas de exportación, en el retículo endoplasmático rugoso. Viajan por vesículas de transporte, como las que vemos acá, como yo les había dicho antes, a la cara cis del Golgi, ¿sí? Del aparato de Golgi. Estamos bien, entonces la B vamos correcto. Retículo endoplasmático rugoso, vesículas de transporte, aparato de Golgi, vesículas de secreción, que serían vesiculitas que salen del Golgi para afuera, hasta que se funden con la membrana y liberan la proteína. ¿Sí? Acuérdense que no va a tirar proteína para afuera porque se queda en la membrana externa. Tenemos que reciclar membranas. ¿Sí? Las membranas que se meten y que salen siempre quedan en la membrana plasmática. ¿Sí? Y exactamente, ahí es donde, excelente Emiliano, ¿sí? Ahí es donde se vuelve la glucoproteína. Lo que genera el retículo endoplasmático rugoso es una proteína, y cuando pasa a través de las vesículas de transporte recién en el Golgi, es donde se
convierte en glucoproteína porque ahí es donde se le pega, por decirlo así, eh, el glúcido, ¿sí? Esperen que les apago el sonido de vuelta y vamos a ver si lo podemos adelantar a lo que yo les mostraba, o lo que les quería mostrar hace un rato. ¿Dónde estará? Miren, para hacer el viaje completo y repasarlo todos juntos otra vez, ¿sí? Acuérdense que la célula tiene la célula adentro de su núcleo, en las eucariotas y en el citoplasma libre, el ADN, ¿sí? La información genética. El nucleolo genera los ribosomas, ¿sí? Hace copias del ADN en ARN, particularmente un tipo de ARN que se llama ARN ribosomal, que unido con proteínas forman los ribosomas. Algunos van a quedar libres en el citoplasma para producir proteínas internas de la célula y otros se van a pegar, como ustedes vieron ahí abajo, al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El retículo endoplasmático rugoso se diferencia del liso porque tiene pegados en su superficie los eh, ribosomas, los ven ahí. Y los ribosomas pegados al retículo endoplasmático rugoso son los que van a producir las proteínas. En vez de, supónganse que todos estos son hilitos de proteína, ¿sí? Pueden ser también otras estructuras, pero para imagínense que estas proteínas las produjeron estos ribosomas que están pegados a la pared, ¿sí? Las tiran adentro del retículo endoplasmático rugoso. Salen por las vesículas de transporte, como bien señalábamos antes, ¿sí? Vesículas de transporte, y esta proteína simple van a tener que fusionarse, van a ir al aparato de Golgi. Fíjense cómo se fusiona la membrana y van quedando las proteínas adentro de los sacos del aparato de Golgi. Forman su estructura terciaria, o sea, se complejizan, se van como enrollando en sí mismas para dar la estructura funcional, pero además se unen pedacitos de lípidos o de glúcidos. Nosotros necesitamos una glucoproteína, por ejemplo, un carbohidrato, ¿sí? Una glucoproteína. Y después ahí lo que faltaba era la excreción, que es lo mismo que va a pasar, que pasaba, digamos, del retículo endoplasmático rugoso al Golgi. Imagínense lo mismo, de la salida del Golgi a la membrana plasmática, es cuando se libera la hormona. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Excelente, gente. Este es bien, ¿sí? Acuérdense que esto es muy álgido, ¿sí? Es muy difícil de hacer porque son cosas, sí es difícil hacer la forma y el tamaño del cerebro humano, que lo podemos ver y lo podemos tocar. Estas son cosas que no podemos ver y no podemos tocar, son cosas tremendamente pequeñitas. Así que vean, vayan y vuelvan con el video, vuélvanlo a repasar. La clase que viene nos vamos a meter adentro del núcleo, ¿sí? Vamos a ver cómo está formado mucho más específicamente la envoltura nuclear, cómo está formada esa cromatina, ese ADN enrollado, cuál es la estructura del ADN, cuál es la estructura de los cromosomas, la forma, la clasificación. O sea, nos vamos a meter bien adentro del núcleo, una clase aparte específicamente pensada para eso. ¿Estamos de acuerdo? Dígame. Parece, no sé si será una obviedad, pero los ribosomas que quedan sueltos también en el citoplasma también producen proteínas. Sí, claro, por supuesto. Sí. Listo. Producen las proteínas, pero está bueno siempre, acuérdense que todas las preguntas sirven, ¿sí? Aunque y si lo tenemos que repetir, sobre todo las preguntas de contenido, no las preguntas de cuándo es la fecha del parcial, porque se lo pueden leer en el cronograma. Pero todas las preguntas de contenido, vamos y volvemos, que eso está espectacular. Acuérdense, sí, los ribosomas siempre producen proteínas. Estén pegados al RER, o sea, el retículo endoplasmático rugoso, para irse afuera de la célula y ser proteínas de exportación, o las que están disueltas, o sea, están sueltas por ahí en el citoplasma, las que van a producir las proteínas que va a utilizar la propia célula. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros trabajamos continuadamente, ¿sí? O sea, nosotros, si ustedes ven ahí el cronograma,
No sé si a ver si se los estoy pasando. Tengo el cronograma, 4 y 11 de mayo, lo van a ver ahí el cronograma, tenemos el quinto trabajo práctico evaluativo, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos la semana que viene y la otra semana también, ¿sí? Así que yo los espero, de hecho, el próximo miércoles para ver el trabajo práctico de núcleo y toda la división de celular, que es el trabajo básicamente del núcleo, ¿sí? De producir la conserva de la información genética y la duplicación de esa información genética. Ahí lo vamos a ver, Nicolás, esa diferencia entre eucromatina y heterocromatina, lo vamos a ver bien ahí en la clase que viene. Son diferentes formas de empaquetamiento de la cromatina, ya lo vamos a ver ahí. Excelente, gente. Llegamos bien, estamos en hora. Hagan las actividades de autoevaluación, se los recomiendo. Vieron que por ahí sacamos alguna pregunta de ahí o preguntas más similares en la estructura. Los felicito a aquellos que hayan ya aprobado. Es absolutamente obvio y entendible que va a haber mucha gente que no va a aprobar los trabajos prácticos evaluativos, sobre todo en una primera instancia, primera vez que se aproxima a esta materia, primer año de psicología, y en una materia ardua como biología. Así que seamos concretos con eso. Maricel, si me haces la consulta, prefiero que sea la consulta por el aula virtual, ahí me pones la consulta específica y yo te puedo responder con más tranquilidad. Me pones en el mensaje para mí específicamente. ¿Qué les aconsejo en términos generales para entender mejor? Básicamente repetición, o sea, que lean del libro, que vean las clases teóricas de la profe y que además hagan las actividades de trabajos prácticos y que vean las clases y participen de las clases virtuales. ¿Estamos de acuerdo? Gente, les agradezco mucho la atención. Se nos ha caído bastante gente en este último rato, pero bueno, son cosas arduas, difíciles. Traten de conectarse el miércoles que viene y seguimos dándole vueltas todas las veces que haga falta. ¿Estamos de acuerdo? Saludos a todos, cuídense, buena semana, que nos vemos muy prontito el miércoles que viene. ¿Sí? No se desanimen los que no hayan aprobado, que tenemos muchísimas oportunidades más. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, gente. Nos vemos. Ahí corto la grabación y cualquier consulta me la hacen ahí por el aula virtual que haya quedado administrativa o de condiciones o lo que sea. Excelente. Buenísimo. Chao, mucha suerte. Cuídense.